Bueno, ahora sí, muchísima información. Vamos a las preguntas. A ver, la compañera. Buenos días. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos los presentes. Presidenta, ¿qué impactos espera que tengan estos paquetes de turismo en la región, sobre todo del sureste de nuestro país? ¿Qué impactos espera y para cuándo se podrán ver estos resultados? General Águila, ¿cuántos visitantes va a tener el Tren Maya? ¿Cuántos visitantes? ¿Cuántos usuarios del Tren Maya espera tener este fin de año? En este fin de año vamos a cerrar con 1.383.000 pasajeros en el tren. Nuestro objetivo era alcanzar 1.200.000, estamos superando la meta en más de un 11.5%. Eso es importante y pues agradecido mucho de la preferencia que nos ha dado, sobre todo el pasajero nacional, el turista nacional que visita el tren y que visita la región. Gracias. Presidenta, además, en otro tema, preguntarle, ayer en el Senado, la nueva fiscal Ernestina Godoy habló sobre los principales ejes de lo que será su gestión. ¿Qué le parecen las prioridades de la nueva fiscal? Entre ellos, la procuración de justicia con perspectiva de género, la cero tolerancia a la tortura, no a la fabricación de culpables ni persecución política y el combate frontal a la impunidad, así lo dijo. Pues Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República. Entonces, muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto. ¿Esta figura del fiscal general o la fiscal general mantendrá reuniones periódicas o diarias en el gabinete? No lo hemos platicado con ella, depende de ella cuántas veces quiera venir al gabinete. Nos importa mucho que si no viene ella, pues haya un representante de la Fiscalía, como ocurría con el doctor Gertz, para que pues los casos que se ven permanentemente en el gabinete haya coordinación. La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República, pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental, y disminuir la impunidad, como lo hemos platicado en varias ocasiones. Bien, además preguntarle, ayer nos informaba de la creación de un nuevo Consejo para la Promoción de Inversiones que entiendo caminará de la mano con el Plan México. ¿Qué inversiones se espera atraer a nuestro país con pues esta nueva integración? Bueno, el año que entra vamos a fortalecer la inversión pública y lo que hemos llamado la inversión mixta para la infraestructura en nuestro país, sin detrimento de la propiedad sobre los recursos y sobre las tierras y carreteras, agua. Es decir, se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder, concesionar ni mucho menos, sino sencillamente financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país. Entonces, el año que entra pues va a haber mucho más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública fundamental para el desarrollo del país. Y después, todo lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor, que si en México se produce
una televisión, pues que una buena parte de los componentes de esa televisión también se fabriquen en México. Que si en México dejó de producirse ropa por la importación de otros lugares, pues que no haya tanta importación y que fortalezcamos la producción nacional en la industria textil en ciertas áreas, recuperando pues una parte de la industria que se ha ido perdiendo. Y en muchas otras áreas, en la construcción de trenes, por ejemplo. Ahora en las licitaciones se estableció que 65% sea contenido nacional. Eso significa que los trenes que se construyan para los trenes México-Pachuca, México-Querétaro, los trenes del norte, pues tengan un componente nacional muy importante. Es decir, garantizar que se produzca más en nuestro país en estas cadenas de valor, que se recupere una parte de la industria farmacéutica que se perdió, que se fabrique más medicinas en nuestro país. Todo eso tiene que ver con el Plan México. Y los empresarios y empresarias que estuvieron ayer, hemos hablado en otras ocasiones con ellos, pero pues me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país. Gracias, presidenta. Además, este sábado se celebran 7 años de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles serán los ejes del mensaje que le dará a la población este sábado? Primero, los logros, las conquistas del pueblo de México en estos 7 años. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación? ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque como lo he dicho, no es que nosotros hayamos dejado de luchar. Antes luchábamos porque se transformara el país, porque cambiara el gobierno, y ahora desde el gobierno seguimos luchando para transformar a México todos los días, con otros instrumentos, con otros mecanismos, pero tenemos que seguir con la unión entre pueblo y gobierno que nos permita seguir avanzando. Entonces vamos a hablar de los retos hacia adelante, todo lo que tenemos que seguir avanzando. Hay una disminución de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, pero tenemos que seguir avanzando para que más mexicanos salgan de la pobreza extrema y de la pobreza. Todo eso lo vamos a mencionar el sábado, y también lo que representan los principios de la transformación. ¿Cómo gobernamos? ¿Por qué es importante mantener la austeridad republicana, gobernar con humildad? ¿Por qué es fundamental que no haya corrupción? ¿Por qué es fundamental que sigamos defendiendo la soberanía de nuestro país? Todo ello va a ser parte de esta gran celebración del sábado 6 de diciembre. Gracias, presidenta. Finalmente, preguntarle sobre su gira de este domingo. ¿Habrá gira? Sí, nos vamos a ir. Este domingo no. Nos vamos hoy en la tarde-noche a Washington. Ahora sí lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta. Ya no nos daba la oportunidad. Vamos a tener una reunión, bueno, nos vamos hoy en la tarde-noche, todavía no sé exactamente la hora. Dormimos en Washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento allí en el Kennedy Center. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después el evento que dura como 4 minutos, sacar la bolita y ver en qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y ahí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del Mundial, ahí se termina el evento y después vamos a tener una reunión con mexicanas y mexicanos allá. Y ya nos regresamos mañana en la noche para poder estar el sábado temprano en la celebración. Y el domingo
nos vamos a quedar aquí ya para trabajar para la próxima semana y después sí vamos a tener nuestras giras normales. Y ya luego platicamos porque 24, ¿qué día es? ¿Miércoles o martes? Miércoles 24. Entonces ya estamos viendo a ver si vamos a hacer algo los fines de semana o les vamos a dar vacaciones a ustedes también. ¿Mañana? Sí va a haber mañanera, la va a coordinar la secretaria Rosa Isela. Gracias, presidente. Vamos. A ver, allá atrás que no habías pedido la palabra de Hidalgo. Más bien sí la habías pedido, pero no te la había dado hace Muchas rato. gracias, Presidenta. Buenos días y buenos días a los funcionarios y a los compañeros que nos ven y nos escuchan. Presidenta, yo quiero preguntarle sobre el parque ecológico que va a estar instalado entre los municipios de Tula, Tlaxcuapan y Atitalaquia, donde iba a estar la fallida refinería que iba a construir Felipe Calderón. El parque ecológico va muy avanzado, es un parque que va a dejar pues una justicia social a toda el área de el Valle del Mezquital, sobre todo que va a reciclar cartón, vidrio, cascajo y demás. ¿Cómo va ese avance, Presidenta, y cuál será el beneficio económico para toda esa área del Valle del Mezquital que finalmente pues ha sido muy abandonado en tiempos anteriores? Vamos a hacer muchos trabajos en el Valle del Mezquital y particularmente en el municipio de Tula y los municipios aledaños, los municipios que quedan alrededor de Tula. Recuerden que la planta de combustóleo, de electricidad que todavía produce electricidad con combustóleo, va a ser transformada en una planta de ciclo combinado con gas natural. Eso ya está como parte de los planes de CFE. Creo que este mismo año sale el concurso, a ver si Luz Helena me recuerda o Emilia. Se está mejorando la planta de tratamiento de la refinería. Sí. De agua, eso nos va a permitir sanear el río Tula. El río Tula y la presa. Entonces va a haber saneamiento del río y con apoyo de la refinería, de la planta de tratamiento de la refinería. Hay un programa muy integral que está llevando Efraín en la Conagua para saneamiento del Valle del Mezquital, incluso generar distritos de riego, o bueno, que en el distrito de riego actual haya más bien riego eficiente que permita mayor productividad. Entonces es el saneamiento de los ríos, la transformación de la planta de combustóleo a planta de gas natural, el mejoramiento del funcionamiento de la refinería de Tula, que ya hay una parte avanzada, y la recuperación de esa planta de tratamiento que ayude al saneamiento del río Tula. Y además ahí se está construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese terreno que iba a ser una refinería que prometió Felipe Calderón y que no construyó ni media barda, ahí se está haciendo en una parte el hospital del IMSS. ¿Cuál es el objetivo de ese terreno? Y lo estamos poniendo a consulta de la población. Una parte sería un parque ecológico, un parque para disfrute de los habitantes de la zona, que puedan visitar un área protegida y que tenga espacios de esparcimiento, que es muy importante que haya espacios públicos en la zona. Hay otra parte que se mantiene porque tiene vestigios arqueológicos, entonces ahí el INAH va a hacer su trabajo. Y en otra parte el objetivo es hacer un parque de economía circular, se llama, que se dedique al reciclaje. No es contaminante porque muchos habitantes de la zona dicen, a ver, nos van a traer más contaminación con proyectos que generen más contaminación. Al contrario, se trata de generar empleo mejorando las condiciones ambientales de la zona. Es un proyecto muy bonito, entonces se crearía un parque para la economía circular de reciclaje de residuos sólidos, y al mismo tiempo un parque para la población, un área donde el INAH va a seguir haciendo investigación. Tienen salidas fuera de la ciudad para que no tengan que estar pasando por la ciudad los camiones de carga.
Entonces es un proyecto muy bueno, pero de todas maneras se está poniendo a consulta de la población para que se conozca. Y además todo el saneamiento de la zona. El 14 de diciembre van a hacer una consulta, la que usted comenta, presidenta. Hay algunos grupos que se oponen, pero eso siempre sucede cuando ven afectados sus intereses. Además, la Semarnat ya está avanzando con el tema del mejoramiento de la presa en Doc, obviamente extrayendo miles de toneladas de lirio acuático y también combatiendo el tema del mosquito Culex, que afecta a la población de esa área de los 3 municipios que le mencioné. Sí, es parte del proyecto integral. ¿Quieres mencionar algo, Efra? Del proyecto integral de zona metropolitana, el que está llevando Roberto a través de CONAGUA. Bueno, en la zona metropolitana se están realizando diversas acciones. Este año se combinó con los 10 municipios de la zona oriente una inversión conjunta y también con el Estado de México, que nos llevó a realizar 113 obras que tienen que ver con agua potable, sobre todo en las zonas donde hay una mayor necesidad, por ejemplo, Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, La Paz. Se realizó una obra muy importante, que es el colector de Chalco. Se establecieron prácticamente 2 kilómetros. Es una obra muy trascendente porque a pesar de las fuertes lluvias que tuvimos este año, Chalco no fue un lugar afectado por inundaciones, y hay que decir que con esta obra se corrigió una problemática que se tenía desde hace décadas en Chalco. Ya las banquetas, cuando uno está visitando Chalco, pues están con elevaciones importantes porque era un tema recurrente. Eso se logró solventar. También el proyecto de la zona metropolitana lo que plantea son obras muy importantes, por ejemplo, la rehabilitación de la macrolínea de distribución, que va a permitir tener un caudal más importante de agua potable, sobre todo en la zona oriente, que va a impactar en Ciudad Nezahualcóyotl y que va a iniciar con Iztapalapa. Son las 2 principales zonas que se van a beneficiar con un incremento de alrededor de 200 litros. También en este proyecto de la zona metropolitana se está trabajando en un proyecto de la presa de Guadalupe, que va a ayudar a la zona poniente tanto del Estado de México como de la ciudad, y se trabaja en un programa de agua potable que se encuentra en Zumpango, que nos va a permitir, sobre todo en época de estiaje, contar con una mayor capacidad de agua. No recuerdo ahorita el total de agua que nos va a aportar en porcentaje. Y también en este proyecto está incluido el saneamiento del río Tula, que contempla obras para el desasolve, que contempla obras de protección, que contempla también la tecnificación de 3 distritos de riego, y el proyecto al que se referían hace un momento, que significa que Pemex está utilizando agua actualmente de pozos, pueda utilizar en sus procesos de enfriamiento agua proveniente de aguas residuales que van a ser tratadas, y que esta agua dulce que está siendo obtenida de pozos se pueda redirigir a la ciudad de Tula, lo cual le va a dar una capacidad de agua potable mucho mayor a la que tiene actualmente. Eso entre los principales proyectos. Y uno que ha instruido la presidenta recientemente, que tiene que ver con establecer un gran proyecto para resolver el problema de inundaciones en la zona oriente, tanto del Valle de México como de la Ciudad de México. De la Ciudad de México y del Estado de México, perdón. En términos generales es eso, presidente. Gracias, presidenta. Y continuando con otro tema de agua, pero no precisamente la potable, en San Cristóbal, Cabo San Lucas, Baja California Sur, el acceso a la playa permanece cerrado a pesar de una resolución federal que ordena reabrirlo. Al mismo tiempo se han documentado certificaciones catastrales sin acreditación de propiedad, la eliminación de más de 65 millones de adeudos, invasión colindante y avances de un proyecto hotelero sin permisos públicos, señalamientos que involucran a la administración de Cristian Agúndez y al exgobernador Narciso Agúndez, junto con Juan Antonio Assad y Fernando González Corona, siendo el acceso gratuito y sin restricciones a las playas por parte de la política pública del gobierno, como se hizo valer recientemente en Tulum. Presidenta, ¿cómo
combatir esa necedad de algunos exfuncionarios o funcionarios que siguen negando el acceso al público cuando las playas pues, son de nosotros y debemos tener accesibilidad a las mismas para el goce cuando tengan pues obviamente vacaciones o un momento de esparcimiento. La maestra Ileana Villalobos, que es subsecretaria de Semarnat, está a cargo de este tema, está trabajando muy bien. En caso de Nayarit se abrieron ya varias playas, de Puerto Vallarta también están resolviendo un tema en Baja California Sur también, y le planteamos que estás mencionando, porque ella tiene que ver, bueno, esta área de Semarnat tiene que ver con la garantía de acceso a las playas porque son zonas federales. Y ahorita, bueno, cambiando también de tema, el Estado de México pues dicen que se ha convertido en una entidad con el mayor número de baches. Aquí hace 2 o 3 meses presentó usted un proyecto o un programa del bacheteo, bachetón. Viene ahora también, ya lo vamos a presentar. Exacto. Y bueno, ahí la Junta de Caminos administra un presupuesto superior a los 3,000 millones de pesos, pero ese gasto no se ha traducido en la mejora real para las calles y avenidas de los mexiquenses. Frente a esta evidente falta de resultados, su director, Mario Ariel Juárez Rodríguez, fue exhibido recientemente en un estado de ebriedad, acompañado de un diputado federal, agrediendo a personal de seguridad y dañando instalaciones en un centro comercial de Metepec. Este comportamiento no solo denigra la función pública, sino que expone un problema más profundo, el conflicto de interés entre quien asigna los contratos y quien los ejecuta, ya que la empresa de dicho diputado federal ha sido señalada por recibir contratos de su propia Junta de Caminos desde la llegada de Juárez Rodríguez a la dirección de esta dependencia. Presidenta, en ese tema pues sigue la prepotencia, digamos, o el poderío de algunos funcionarios que por ocupar un cargo público, que además fue de elección popular, pues se creen los todopoderosos, ejerciendo el poder del puesto y además pues utilizando el tema de los recursos. ¿Cómo combatir eso, Presidenta? Ya sé que usted pues no es la mamá de los funcionarios subalternos, pero sí hay reglas y obviamente también pues hay moral para ejercer el poder, Presidenta. Tiene que revisarlo necesariamente este caso, no sé si se llama Secretaría de la Función Pública o de la Contraloría del Estado de México. Tiene que revisarlo. Lo vi en las redes sociales y tienen que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción o por lo menos sancionar. Sí tiene que revisarse. Ahora los baches es otra cosa. Hay que tomarlo de manera distinta. Ahora el 10, ¿no? Terminamos de entregar todos los trenes de repavimentación para los 10 municipios de la zona oriente del Valle de México, y ya que empiecen a avanzar, les comenté a los presidentes municipales pues que apoyen a los municipios que están a un lado, que no son los 10 urbanos, sino otros municipios, para poder atender pues este problema de mantenimiento de la carpeta asfáltica, que es muy importante. En ese tema de los baches, Presidenta, ¿no aumentó el gasto luego de las lluvias que vivió el país? Porque ya sabe que las lluvias pues se llevan todo, casas y proyectos. Pues tenemos 2 estrategias, ¿por qué no aprovechamos y lo cuentas, Jesús? Sí, con su permiso, señora Presidenta. Pues tenemos, por un lado, el programa de conservación rutinaria, que es el bachetón. Como decía la Presidenta, ya se entregaron 6 trenes de repavimentación para el oriente del Estado de México. El día 10 entregamos los 4 restantes del compromiso de este programa, pero además ya trabajan 10 trenes de SICT, ya en trabajos por administración, ya desde hace 2 meses están trabajando en la red federal.
A finales de año estaremos teniendo los 10 trenes adicionales, es decir, ya habrá 20 estados con su propio tren de repavimentación para este programa de conservación, y el próximo año estaremos complementando para que cada estado tenga uno. A medida que vayan terminando tramos, vamos a tomar carreteras completas. Estaremos reforzando algunos otros estados. Hay estados que tienen 3,000 kilómetros de carreteras federales libres de peaje y hay otros que no llegan ni a los 1,000 kilómetros. Estamos enfocados primero en las carreteras federales y estamos apoyando también a carreteras estatales, como es el programa de la Mixteca, donde también recientemente estuvimos. Nada más para dimensionar, en la Mixteca este año estaremos concluyendo cerca de 1,000 kilómetros de atención tanto en reconstrucción como en repavimentación, que es el equivalente a la red vial primaria de la Ciudad de México. De esa dimensión o magnitud estamos trabajando. Entonces, el próximo año estaremos presentando, ya lo hemos planteado, lo que va a ser el programa de conservación, tanto rutinaria, que siempre es conservación. Este año atendimos los 43,000 kilómetros a nivel de limpieza de cunetas, bacheo, en fin, lo que es carreteras federales libres de peaje. El próximo año calculamos que vamos a poder llegar a cerca de 10,000 o más kilómetros ya en repavimentación. Y además estamos trabajando en caminos alimentadores, además de los programas de reconstrucción que se harán, bueno, pues también se anunciarán. Estamos trabajando en el de Guerrero, pero estaremos atendiendo Veracruz, Hidalgo, en fin, todos los que tuvieron afectaciones importantes por las lluvias. Sí, decía, son 2 estrategias, en realidad son 3, porque defensa, el general Vallejo, el agrupamiento Felipe Ángeles hizo un excelente trabajo en las carreteras del sureste. Después de la construcción del Tren Maya, pues quedaron con muchos problemas. Ahora que viajamos por estas carreteras están muy bien. Entonces decía, son 3 estrategias. Le vamos a pedir en su momento al agrupamiento que nos ayude a la repavimentación. Porque ellos ya tienen equipo, también SICT tiene equipo, entonces ya nada más se compra la mezcla asfáltica, ya todo lo demás se hace por administración. Y además la contratación también para poder repavimentar todas las carreteras federales. Los municipios tienen también ya las máquinas para que ya no tengan que pagar renta, ¿no? 10 municipios del Estado de México lo tienen. Y estamos promoviendo que los municipios compren, aunque sea pequeñas máquinas para el bacheo. Eso pues les va a permitir que haya mayor, o que puedan bachear más con menos recursos, porque ya no tienen que contratar todo, sino nada más la producción de la mezcla. Y Pemex ayuda en una parte ahí donde puede. Presidente, y ya por último, si me lo permite, el tema de la extorsión, sé que ahí la Secretaría de Seguridad pues ha tenido reportes de que ha bajado, la gente ya ha dejado de tener miedo de denunciar las extorsiones, que en múltiples ocasiones aquí el secretario Harfuch pues ha manifestado el número donde se puede hacer. Sin embargo, en ese tema, el director general de Seguridad Privada, Enrique Martínez Garza, adscrito a la Secretaría encabezada por Omar García Harfuch, presuntamente, lo pongo en énfasis, presuntamente extorsiona a empresas de seguridad privada condicionando la liberación de trámites de pagos indebidos. ¿Quién? Enrique Martínez Garza es adscrito a la Secretaría encabezada por el secretario Omar García Harfuch. Presuntamente, y lo vuelvo a ratificar, es presuntamente extorsiona a empresas de seguridad privada condicionando la libertad de trámites a pagos indebidos y retrasándolos por meses cuando no acceden. Estas demoras afectan ingresos públicos estimados hasta en 1,500 millones de pesos. ¿De dónde viene esa denuncia? Esa, al interior de la propia Secretaría. Bueno, pues que lo revise la secretaria Buenrostro de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero habría que ver pues también. Lo que sí están haciendo es que ya no se dan los permisos desde hace tiempo, desde que estaba el presidente López Obrador, pero han sido muy estrictos en no estar dando los permisos a cualquier empresa que se dedique a la seguridad.
también puede venir por ahí. Por ahí. Ok, gracias, presidenta. Gracias. Bueno. Dice, sí, en efecto, es sobre la planta SFE de Tula. Este año se adjudica y empieza la construcción. Sí. La compañera del mundo animal, que hace mucho rato que no ha preguntado. Ahora sí, cambiando de tema, perdón. Sí. Buenos días, señora presidenta, buenos días a todos los presentes. Seriel Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de noticias Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Hoy vengo a formularle una sola pregunta y hacer una petición. La pregunta tiene que ver con el Mundial de Fútbol, pero hay que darle contexto. Señora presidenta, el 8 de octubre pasado, el Gobierno del Estado de México anunció la puesta en marcha de un programa que acertadamente va por un equilibrio poblacional de perros y gatos, Estrategia Cera. Rescata, esteriliza, educa, resguarda, retorna y adopta. La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, organismo bajo la dirección de la doctora Almadiana Tapia Maya, impulsa dicha estrategia. En gira por diversos municipios en esa entidad, ella está convocando a la colectividad a trabajar en equipo, particularmente a protectoras de animales, reconociendo que éstas por décadas y dentro de sus posibilidades han hecho un esfuerzo titánico y compasivo en el mismo sentido. Este esquema, ahora amparado por el Gobierno y llevado a cabo con presupuesto, metodología y supervisión estricta tanto de autoridades como de la propia ciudadanía, optimizará su ética y su eficacia para que cada perro o gato que no haya sido adoptado se integre a un programa de control ético de perros comunitarios y gatos ferales. Este programa educa, genera responsabilidad en la comunidad, refuerza valores, sensibiliza y desarrolla empatía y respeto por el prójimo, lo que coadyuva a reconstituir el tejido social al no normalizar las violencias, sean del tipo que sean. Como hemos venido señalando en reiteradas ocasiones en este espacio de la mañanera, la sobrepoblación de perros y gatos es extremadamente grave. Esta situación es en sí misma una amenaza contra la seguridad, la salud pública y el medio ambiente. Pero permítame machacar una y otra vez, señora presidenta, para que nadie se confunda. Solo un pensamiento retrógrado y criminal trata de resolver esta terrible realidad con acciones vergonzosas como lo son las matanzas. Para colmo, tales actos, además de inhumanos, son absolutamente inútiles, pues se sabe que otros animales de estas mismas especies pronto ocuparán el lugar de los exterminados y el ciclo de contaminación, defaunación, insensibilidad y crueldad se repite y escala interminablemente. Históricamente, los cientos de miles de perros y gatos enfermos y atropellados, mendigando comida y compañía sobre el asfalto candente o la implacable lluvia, ha sido el reflejo, sí, el reflejo de cualquier país de decadencia social, económica y moral. En contraste, México en la actualidad camina en el sentido correcto. Señora presidenta, le informo que ya nos hemos reunido con la secretaria de Gobernación, la señora Rosa Isela Rodríguez, y estamos revisando la posibilidad de definir una política pública a nivel federal de control ético y sostenible de perros y gatos para reducir estas poblaciones. Mientras esto se concreta y ya contagiados por el espíritu futbolístico, en Movimiento Conciencia vemos en la Copa Mundial de Fútbol 2026 una excelente oportunidad para que México exporte al mundo la imagen de un país que trata con ética, ciencia y conciencia esta problemática global, la sobrepoblación de perros y gatos. Con certeza sumaría a su naciente reputación y reconocimiento internacional. Dentro de este escenario, el Gobierno del Estado de México, con una sólida conciencia social en relación con los animales de familia, comenzó un año antes, en octubre de 2024, una campaña bajo el nombre de La mejor jugada es adoptar, un empeño por crear una cultura de la adopción durante los encuentros de fútbol del Club Deportivo Toluca. La pregunta es, ¿no cree usted que se debería empezar a implementar Estrategia Cera, rescata, esteriliza, educa, resguarda, retorna y o adopta en las ciudades sede del Mundial de Fútbol 2026 y posteriormente en todo el territorio nacional? Para ganar hay que trabajar en equipo. Me parece muy buena idea. Ahora sí que adoptamos la idea. La mejor jugada es adoptar. Sí,
Claro que sí. Y por último, es muy corto, señora presidenta, hago de su conocimiento que en la administración pasada el Movimiento Conciencia impulsó en el Complejo Cultural Los Pinos un programa ético para el equilibrio poblacional de los gatos que ahí habitan. Fue la protectora de animales UPA la que se encargó de la esterilización de más de 30 individuos. Se les colocaron de igual manera casas especiales para su resguardo. También se inició el trámite para dejar protegidos a los gatos como activos fijos vivos de dicho recinto, independientemente de su valor intrínseco como seres sintientes, tal como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con los gatos de Palacio Nacional. Pero le informo que no nos dio tiempo de completar la gestión requerida. Nuestra petición es al Jurídico de Cultura para que dé continuidad a dicho trámite, el cual se debe acompañar de una normativa. Es urgente el control de las colonias felinas de forma ética y efectiva para el bienestar de las personas, de los gatos y de otros animales que cohabitan en parques, instituciones, espacios públicos y privados de todo el país, pero es fundamental hacerlo con conocimiento, en pilares programáticos, planes educativos y en una sola salud. Aprovecho para decirle, señora presidenta, que también hacemos referencia de esto en la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal que el Movimiento Conciencia le entregó a usted para su consideración y canalización el pasado 28 de abril. Es todo, presidenta. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Ahí, a ver, Belmont, a ver si nos ayudas a poner en contacto con el Jurídico de Cultura. A ver, aquí. No es concentración. Hay muchas marchas que van a llegar. Lo he visto pues en las redes. Jóvenes y otros se están organizando para llegar desde algún punto, pero no, en mi caso vamos nada más aquí al Zócalo. Sí. Esto atiende a pendientes que trae México, son correcciones históricas, como usted ha dicho en alguna oportunidad. Me gustaría nos diga cómo describe usted hoy al país que se está reconstruyendo con estas decisiones en términos de soberanía y de futuro económico. Nuestra visión es muy distinta a la del periodo neoliberal. En el periodo neoliberal, que en México se puede ubicar entre 1982 y el 2018, con 6 presidentes, 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, 36 años, de lo que llamamos el periodo neoliberal. Tenía una visión en donde el Estado tenía cada vez menos participación, no solamente en la economía, sino en cualquier acción. Esta visión de que lo privado siempre está por encima de lo público, en todas las áreas, en educación, en salud, en vivienda, los grandes derechos del pueblo de México o de cualquier pueblo. Debía ser la iniciativa privada quien ocupara esos espacios, con la falsedad de que todo lo que hace el gobierno lo hace mal o de que todo lo que hace el gobierno trae corrupción. También en el sector privado hay corrupción. Ninguno de los dos lados debe haberla. No es que bueno que haya en uno y para que haya en el otro. No, en ninguno de los dos lados. Nosotros estamos contra la corrupción en cualquier lugar. Pero este proceso de privatización que se fue generando fue acompañado de una gran corrupción, porque los procesos de privatización se dieron con mucha corrupción y nada más hay que ver cómo convirtieron una deuda privada en una deuda pública, en ese caso al revés, con el llamado FOBAPROA, o con otros procesos de privatización que se dieron en nuestro país. Y además, con mucha hipocresía entre el discurso y lo que realmente ocurría en nuestro país. Esos 36 años aumentaron la pobreza en México, aumentaron las desigualdades,
36 años en donde por lo menos podemos caracterizar varios procesos de transición de un presidente a otro con fraudes electorales, es decir, antidemocracia, con un periodo caracterizado por enorme violencia provocada desde el Estado, con la guerra contra el narco y con una enorme corrupción, porque quien pusieron al frente de eso pues fue alguien que hoy está preso en Estados Unidos. Una visión en donde se escribió, porque está escrito por teóricos, de que si se apoyaba al de arriba, algún día iba a gotear abajo. Nuestra visión es muy distinta. Si bien nosotros estamos convencidos que debe haber inversión privada y la iniciativa privada tiene un papel fundamental en el desarrollo del país, no se puede abandonar el papel del Estado. Y el papel del Estado tiene que ver en la construcción de los grandes derechos. Es obligación del gobierno brindar educación desde la inicial hasta la universidad. Que haya escuelas particulares está bien, pero la escuela particular no puede sustituir la obligación del Estado. El derecho a la salud, eso lo debe garantizar el Estado. Que haya hospitales privados, clínicas privadas, farmacias privadas, está bien, pero no pueden sustituir lo que corresponde al Estado, que es brindar el acceso a la salud adecuada, el acceso a la vivienda, porque si lo dejas solamente al mercado, pues tienes los problemas que tienen enorme cantidad de países de personas que no tienen casa, porque el Estado no asume una parte de su responsabilidad. Y también una parte fundamental en la economía. Antes se pensaba que el Estado no tenía la necesidad, o el país no tenía la necesidad de tener una aerolínea del Estado mexicano. Nosotros creemos que sí. ¿Debe ser rentable? Por supuesto que sí. Se privatizaron los trenes. Y al privatizarse los trenes se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían del paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes. Los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo. Y también la visión de planeación del Estado mexicano, que también se abandonó. Se llegó a decir que México no debería tener política industrial. Entonces, claro que el mercado es una parte fundamental del desarrollo, pero no se puede abandonar el papel del Estado. Esa es una visión que tenemos desde la Cuarta Transformación. ¿En qué está sustentado? En nuestra propia historia y en una visión que permita que todas y todos los mexicanos tengan bienestar, porque ese es el objetivo, en un país democrático, de libertades, con justicia y con bienestar para todas y todos los mexicanos. Esa es la visión que nosotros tenemos y está dando resultados. Es honestidad, una visión que llamamos del humanismo mexicano, y resultados, porque no solamente puede haber visión sin resultado. Entonces, es un camino que ha elegido el pueblo de México y que va a seguir avanzando. Presidenta, y hablando justamente de temas económicos, ayer usted se reunió con los empresarios más influyentes del país. ¿Qué le dijeron, o no sé si hablaron, sobre la urgencia de innovar y cómo se enlaza este diálogo que tuvo ayer con los empresarios con el Innova Fest 2025 que inicia hoy en Cuernavaca con más de 400 innovadores, no solo de México, viene gente de toda América Latina? Estamos ante un momento clave para reposicionar a México como potencia tecnológica en América Latina. Usted el otro día presentaba la supercomputadora y de ahí mi pregunta. En otras palabras, ¿el país está listo para una nueva etapa de innovación y competitividad, atendiendo a que tienen este evento hoy, además, el Innova Fest? México tiene una historia de innovación muy importante, desde los pueblos originarios y las grandes civilizaciones que
poblaban este territorio. La chinampa sigue siendo hasta la fecha la forma más sustentable de producción de alimento y de conservación de suelos. El cero maya. Los romanos no tenían los números romanos, muy difícil sumar en números romanos. En cambio, los mayas inventaron el cero, que les permitió hacer un sistema, no era decimal, era de 20 en 20. La visión astronómica que tenían. Está muy interesante el libro del presidente López Obrador, por cierto. Muy interesante, ya lo estoy leyendo. Se lo recomiendo porque realmente es una visión desde, ahora sí que el origen del universo. Pero lo que significaba, o lo que significaron las grandes civilizaciones y la trascendencia hasta el día de hoy. Bueno, esa inventiva, esa iniciativa, esa creatividad que tenemos las y los mexicanos, muchas veces no se traduce en desarrollo tecnológico, porque ha habido quizá poco vínculo entre las universidades, la innovación y el desarrollo tecnológico. México tiene el inventor de la televisión a color, nada más que no se desarrolló aquí, se desarrolló en Estados Unidos. Y muchas, tenemos grandes científicos. El papá de Jesús Esteva, el doctor Esteva, es uno de los grandes estructuristas de México. México es potencia en ingeniería civil. Ahí estudiaron también los ingenieros militares. Ahí estuvo el general Vallejo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es una de las áreas de gran desarrollo de nuestro país. Entonces, ahora, entre otras cosas, lo que estamos buscando es que esa inventiva, esa innovación, pues se potencie para el desarrollo. ¿Cómo? Pues con proyectos como el Olinia, el vehículo, el mini vehículo eléctrico mexicano. En la construcción de trenes, en la construcción de puentes, hay mucha innovación en nuestro país. Y ahora pues hay muchos jóvenes que tienen iniciativas y que estamos buscando a través de distintos mecanismos que puedan tener fondos para el desarrollo de sus proyectos. Y de eso se trata, entre otras cosas, el evento que va a ser inaugurado hoy en Cuernavaca. Van a estar ahí el secretario Ebrard, la secretaria Rosaura Ruiz, y iba a estar su servidora, pero ya se nos complicó todo con el viaje a Washington, pero va a ser un muy buen evento. Presidenta, ¿qué expectativas tiene de esta reunión que usted planea tener con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues digamos que tenemos el pendiente del tema comercial. Con lo que dijo ayer. Hay que decir que, bueno, él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo, porque dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado. Pero bueno, es parte también de su forma de comunicar. Yo creo que México tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países en esta incremento de tarifas, de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero. Seguimos teniendo una de las mejores posiciones, pero de todas maneras nosotros queremos pues avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio, porque pues ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron. Eso ya se terminó y pues tenemos que seguir avanzando. Y pues la idea es platicar un poco de esto
con el presidente Trump. Va a ser una reunión muy breve, pero el objetivo pues es ver hacia dónde, cómo seguimos trabajando juntos. ¿Habrá chance, usted cree, de hablar del tema de las incursiones de Estados Unidos en el Caribe y los amagos que ha hecho, por ejemplo, contra países como Venezuela? Se habla mucho de que él conoce nuestra posición, no solamente porque la hacemos pública aquí. Nosotros creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación. Lo he tenido oportunidad de, cuando hemos hablado por teléfono, decírselo, que México siempre va a estar por la construcción pacífica, la salida pacífica de cualquier conflicto, de cualquier problema. Entonces, él conoce nuestra posición y si es necesario, pues la volveremos a manifestar, porque es una posición que mantenemos en privado, en público, y además es la obligación constitucional de cualquier presidente o presidenta de México. De hecho, ¿tiene México algún plan diplomático para frenar esta escalada en el Caribe que afecta a varios países? No solo a Venezuela, también está Colombia. Si es necesario, México siempre va a estar dispuesto a ayudar a generar condiciones de paz en el mundo entero y particularmente en nuestro continente. ¿Pedirá usted garantías a Estados Unidos de que ningún operativo contra el narco, como ya lo ha dicho, se realice unilateralmente en territorio mexicano? ¿Cómo se fortalecerá la cooperación de la que siempre usted ha hablado? Cooperación sí, subordinación no. De inteligencia entre México y Estados Unidos, sin permitir que esto se traduzca en operaciones unilaterales del lado estadounidense. ¿Usted se lo volverá a decir a Trump? También conoce nuestra posición el presidente Trump. Nos ha dicho en varias llamadas que si queremos ayuda, ellos pueden ayudar con sus fuerzas. En todos los casos le hemos dicho que no es necesario, que además pues no es la posición de México, que México defiende su soberanía y que cooperamos en la atención a los crímenes internacionales o a la delincuencia organizada. Y para eso tenemos un entendimiento, que en el entendimiento hay 4 principios fundamentales que están escritos, que es la no intervención, que es la cooperación sin subordinación y es la soberanía de nuestros territorios. Así está planteado el acuerdo. Más que acuerdo se llama entendimiento, es un entendimiento de trabajo. La siguiente semana, ¿cuándo es 11? Entre el 11, alrededor del 11, hay una siguiente reunión de seguridad, ahora será en México, de los equipos de seguridad. Ya ¿Y quiénes vienen? Todavía no tenemos los nombres, se está estableciendo la fecha, pero son con los equipos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina tienen muy buena relación con el Comando Norte y con las costas. Se llegó a un acuerdo, por ejemplo, de que en todo lo que tiene que ver con, obviamente, nuestro territorio en la mar, pero también en aguas internacionales, interviene Marina, Secretaría de Marina, y que colaboramos en información, es decir, tenemos un entendimiento y vamos a seguirlo teniendo. No. También del tema del tratado y el tema comercial, ellos estuvieron aquí, se ha seguido avanzando y pues vamos a tocar el tema del avance en los trabajos. Presidente, Estados Unidos ya tiene una base militar en El Salvador. ¿Preocupa a su gobierno un incremento del cerco militar en la región y su impacto en la seguridad continental? Nosotros siempre vamos a pugnar, repito, por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía de cada país, por la decisión de cada pueblo de definir sus gobiernos y por el espacio multilateral como solución de los conflictos.
y siempre México estará dispuesto a ayudar a la construcción de la paz en nuestro continente. Y no estamos de acuerdo pues con injerencismo ni intervencionismo. Eso no solamente es por convicción, sino que está en nuestra Constitución y esa es nuestra posición siempre. Por otro lado, ¿le emociona participar en este torneo de la FIFA? Bueno, no, En este sorteo, no voy a participar en el sorteo, presidente. Jugué fútbol por ahí en la secundaria, todavía recuerdo. En el sorteo, presidenta. En la primaria y secundaria tenía un equipo ahí de fútbol. ¿Sí practicaba fútbol? Sí, hacía ballet, era mi principal actividad física. Pero siempre me gustó el deporte, entonces ¿Le gusta teníamos el fútbol? Sí, me gusta. La verdad hace mucho tiempo que no lo veo. Además los Pumas, les mando un abrazo a los Pumas, hay que echarle ganas. Mi papá le iba al Atlas. ¿Y usted es a que quién mi le va? papá estudió en Guadalajara. Vivió mucho tiempo en Guadalajara, mi familia paterna, mis abuelos y mi padre y sus hermanos, y mi padre estudió en la UDG. Y le iba al Atlas porque mi padre también era un hombre muy consciente socialmente y le gustaba mucho que fuera una cooperativa quien tuviera el equipo. Por aquí anda Carlos, que también le va al Atlas, ¿verdad? ¿O no vino hoy? ¿A cuál? A los Pumas, pero por eso decía, le echamos muchas porras a nuestro equipo, eso no se va del corazón. Entonces está emocionada por estar en este sorteo. Yo pienso que más allá del propio sorteo de la FIFA y lo que significa, México es pues un pueblo, en México hay un pueblo que le gusta mucho el fútbol, también el béisbol, porque si no, aquí el expresidente nos diría, pero el deporte favorito de las y los mexicanos pues es el fútbol. Entonces es un momento muy especial en el mundial. Somos el único país que ha vivido 3 veces un mundial de fútbol y además queremos que sea un mundial social. Vamos a construir canchas, a mejorarlas y a generar torneos, mundialitos, y queremos que se quede un esquema de preparación en estas canchas que le llamamos, bueno, en los Pumas le llaman la cantera, ¿no? Que es de donde surgen los jugadores. Queremos que haya muchas canteras en el país para que pues, los jóvenes tengan oportunidad de llegar a un equipo profesional. Pero creo que es un buen momento para estar los 3 países y sus representantes, 2 presidentes y un primer ministro, juntos. Pienso yo que el tratado comercial Canadá, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, o Estados Unidos, Canadá, México, de acuerdo con el país, el TEMEC es muy importante para los 3 países y además es la garantía de la competitividad de esta región del mundo frente al mundo entero. Nuestro objetivo siempre ha sido que se amplíe hacia el sur, que como continente compitamos con Asia, con Europa, y tendríamos una fortaleza enorme. Y ahora la fortaleza de América del Norte económica es muy importante. Entonces el estar los 3 juntos pues es un símbolo, y además es un símbolo de amistad, porque nosotros lo que queremos pues es paz y amistad entre nuestros pueblos y naciones. Entonces por eso es digamos lo que me mueve a ir, estar los 3 países juntos en un escenario deportivo, de paz, de unión, y al mismo tiempo pues tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y poder pues acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio. Presidenta, ¿algún mensaje para los empresarios que dependen del Tratado de Libre Comercio? ¿Mensaje? Va a salir bien todo. Yo soy muy positiva. Todo va a salir bien, va a haber, como ahora, pues sus momentos en la revisión de una u otra cosa, pero nos necesitamos los 3 países. Estados Unidos depende mucho de México
Y por cierto, también de nuestros mexicanos allá, que también es la oportunidad de las exportaciones. hablar de la honestidad y el trabajo de nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero la integración económica es enorme de los tres países y particularmente de México y Estados Unidos. Entonces, separar esa integración le causa muchos problemas a Estados Unidos y también a México. Entonces, mantenernos juntos es muy importante para la región, para nuestros pueblos y nuestras naciones. Ella ya tiene decidida qué ropa va a llevar, porque hace unos días en Los Pinos, pues todavía no. En Los Pinos hubo ayer un encuentro, estábamos escogiendo ahí la ropa. El encuentro cultural Orígenes de Los Pinos fue impresionante. Ah, sí, Origina. Sí, ahí Sí. hay para. Bueno, ya ven que yo uso ropa, pues hasta cierto punto estilizada, pero que siempre tiene un bordado de alguna región de nuestro país. ¿Y eso de los planea pueblos hacer? originarios. Sí, claro. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ya vámonos, ¿no? Son 9:30.